La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Pues bienvenidas y bienvenidos a Organización y Sociedad, este podcast que busca hablar de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es uno de los proyectos de Wicca México. Wicca México es una asociación civil que busca hacer una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades y tratamos diferentes temas, entre ellos a los estudios organizacionales y los estudios territoriales. Dentro de los diferentes proyectos que realizamos aquí en Wicca México, pues está también dentro de esta temporada de podcast las conferencias de administración y autogestión para que estén al tanto de ellos. Hace la última publicación del mes pasado fue de esta ciclo de conferencias. Em, y pues revisen las diferentes convocatorias que tenemos en el momento. Ahora tenemos una a publicación a dos diferentes libros para que envíen sus propuestas. Bueno, en esta sesión de la quinta temporada de Organización y Sociedad, vamos ya con el séptimo capítulo y en esta ocasión, pues tratamos, bueno, hicimos la invitación a alguien que no se nos había complicado mucho, que asistiera por miles de razones, que pues es un muy buen compañero de generación, el doctor Raimundo Márquez Amaro, que nos da de verdad mucho gusto que estés aquí porque ya se nos había complicado mucho y ya nos faltaba siempre. Habíamos intentado que estuvieras acá y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Claro, gracias. Buen día, buenas tardes y noches, así como lo dices en el inicio de la grabación. Y sí, se nos había complicado y lamentablemente, ¿verdad? Se nos truncaba esta posibilidad, pero ya estamos aquí, es una realidad. Gracias por el espacio y pues adelante. Sí, bueno, en este caso invitamos al doctor Raimundo a hablar de pues el tema de las emociones y las organizaciones. El doctor Raimundo es candidato SNI, perfil PRODEP y miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Doctor en estudios organizacionales del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en Ciudad de México. También tiene una maestría en psicoterapia gestalt en el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos de Jalapa, Veracruz. Además de que tiene una experiencia de 22 años como profesor investigador en la Universidad Popular de la Chontalpa y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en actividades de docencia, gestión y participación en eventos académicos nacionales e internacionales. Tutorías, además de asesorías profesionales, direcciones de tesis y desarrollo de proyectos de investigación. Asimismo, tiene experiencia en manejo de grupos y procesos grupales de crecimiento y desarrollo humano, consultoría organizacional, sistemas de gestión de la calidad, procesos de mejora continua, diversidad y equidad de género, además de comportamiento y desarrollo en las organizaciones. Como pueden ver, pues tiene una amplia experiencia en esto de las emociones en las organizaciones. Organización y sociedad. Y bueno, pues quisiéramos como empezar a hablar pues de este tema, porque pues de hecho es como un tema bastante hablado a últimas fechas, pero que muchas veces no se le da la importancia de vida, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre qué es la gestión de emociones? Ok, muy bien, sí, es cierto. Un tema, pues, que ya ha llamado la atención, ¿no? Y que últimamente, pues, está en boga, no únicamente en el campo de las organizaciones, ¿verdad? Sino también en la vida cotidiana, en la vida real. Y esto, como parteaguas, pues, vino a ser la pandemia, ¿no? Porque, pues, nos llevó a un confinamiento y a tratar de lidiar, ¿no? Con esta cuestión emocional. Pero bueno, partiendo de ahí, podemos decir que la importancia que tiene el análisis de este elemento organizacional, porque es considerado así, a partir de que, bueno, en un handbook, ¿verdad? Feynman, que hablaba de la emoción en las organizaciones, pues se empezó a prestar la atención debida a esa dimensión humana. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque propicia un desequilibrio del estado de ánimo, un desequilibrio en el cómo enfrentar una situación, un desequilibrio en el temor por arriesgar, por tomar una decisión, por interactuar con el compañero, ¿no? Entonces todo eso pues lleva a situaciones
que limitan el accionar, limitan el proceso de trabajo, limitan la productividad cotidiana de una organización, limitan una comunicación que sea fluida y que sea satisfactoria. Por lo tanto, pues es necesario analizar, estudiar, indagar cuáles son las consecuencias, cuáles son las decisiones que la persona toma a partir de cómo se siente, ¿no? Y el cómo se siente, pues tiene que ver con ponerle nombre a lo que está viviendo, a lo que está experimentando la persona. Y eso ha costado trabajo últimamente. Porque si bien es cierto que hay un elemento que menciono, incluso en la tesis doctoral que me hiciste recordar, mi tesis doctoral cuando me invitan aquí, mencionaba que hay un rasgo de personalidad que limita mucho la capacidad para identificar una emoción o para ponerle nombre a un sentir. Y eso provoca que exista un distanciamiento social, que exista un rompimiento de una comunicación o que exista un bloqueo, ¿no? En la forma de cómo se expresan las personas. Entonces, esta dificultad de expresión tiene que ver con lo que uno siente. Cuando uno tiene claro cuál es el sentimiento, pues obvio tenemos que irnos hacia atrás en este proceso cognitivo de la persona, que es interpretar lo que percibes. Y lo que percibes, pues te lleva a tu rango de experiencia anterior, cómo viviste una experiencia y le pones un nombre, ¿no? Entonces, para decirlo de manera un poquito más concreta y específica, ¿no? Si tienes una situación de altercado con un compañero, pues te vas a remitir a una experiencia similar pasada y vas a ver que es un conflicto que no te llevó a algo satisfactorio y entonces le vas a poner ahí que vas a evitar un problema mayor, ¿no? Y ya le pones nombre. Entonces, esta capacidad que regularmente parece fácil, se complica por esa limitante llamada alexitimia, es decir, la incapacidad de poder describir y poder identificar una emoción. Entonces, en los grupos de trabajo se considera este elemento como un factor clave y determinante para establecer cómo es un clima laboral, hablando de la parte psicosocial, no de la parte física, ¿no? Aunque también tiene que ver, porque la percepción, pues, tenemos los canales abiertos, los cinco sentidos, y percibimos el aire, la iluminación, el ruido, etcétera, ¿no? Pero eso podríamos decir que en la actualidad, pues ya son esas reformas en la gestión del talento humano, en la organización, para ponerle ambientes, colores, música, su aire acondicionado y todo este rollo, ¿no? Que tiene que ver con la parte física. Pero lo que más interesa y que era lo que señalaba desde ese entonces Feynman es la interacción social. Cómo a partir de lo que siento con la convivencia, con mis compañeros, con mis jefes, con la instrucción que ellos me dan, con la regla que está impuesta, con el material que tengo que interactuar, es el sentir de la persona. Y entonces ahí es la parte fundamental, ¿no? Por eso el enseñar a través de abrir espacios dentro de la organización que pueden ser desde la capacitación, desde las pláticas, desde procesos de sensibilización en la inducción del personal, en la misma equipamiento a la persona o el buscar esto que hablo de los ambientes físicos, ¿no? Que ayuden. Es importante llevarlos a cabo en un centro de trabajo, pero sin descuidar la manera en cómo se comuniquen y cómo propicies una socialización lo más favorablemente posible, ¿no? Claro. Aquí, esto que mencionas sobre la gestión de emociones, pues es algo que últimamente, como te decía, pues está súper en boga. Y esto que mencionas es muy importante porque tenemos que vincularlo, ¿no? O sea, en esto de los estudios organizacionales, pues decimos que en todos lados hay organizaciones y es imposible pensar como este aspecto tan humano fuera de ellas, ¿no? O sea, como que creo que a veces se comete pues el error de no entender cuál es pues este impacto que tienen las emociones y la gestión de las emociones en las organizaciones. Organización y sociedad. ¿Tú
cómo lo defines o qué causas o consecuencias encuentras en el impacto pues de los problemas o de la óptima o de no tener como visualizado cómo gestionar las emociones dentro de las organizaciones? Ok, sí. Yo creo que la consecuencia viene a ser evidente en los conflictos de la relación interpersonal, en la falta de comprensión de lo que está viviendo un compañero, un subordinado, o visto desde la parte ascendente, ¿no? Un jefe. Esa es una de las principales problemáticas que se presentan en los entornos y bien lo dices, en las organizaciones, tanto formales como informales o cualquier grupo social que tenga una misma finalidad. Entonces, el impacto trae consecuencias en el comportamiento y en la dinámica de la organización. Al verse mermada, al verse limitada, al verse obstaculizada en una cotidianidad, al verse su ritmo detenido por esa dificultad de comprensión a la persona. Y si nos vamos a las cuestiones humanas, pues esto tiene que ver con la empatía con las personas, esto tiene que ver con la capacidad asertiva de comunicarse, tiene que ver con ser efectivo, pero de manera holística, de manera totalitaria, no de manera individual, ¿no? Y recordemos que pues el enfoque de la organización es este, ¿no? Que funcionen los elementos integradores de esta organización. Entonces, cuando uno de ellos no está de manera satisfactoria rindiendo en esta parte objetiva de la organización y también psicosocial, pues se vería limitada, ¿no? Entonces su dinámica cambia y esa dinámica propicia insatisfacción, esa dinámica propicia inseguridad, incertidumbre en las personas y obviamente la atención se desvía y al desviar la atención, pues la mayor probabilidad es cometer errores, tener fallas, tener un accidente incluso, ¿sale? Sí, aquí hay como muchas consecuencias que a veces no, yo creo que las organizaciones como tal no toman en cuenta, ¿no? Como incluso como esto que mencionas, pues los accidentes, la falta de atención o como estos temas laborales que a veces también se ven cruzados por este tema de las emociones que a veces no son tomadas en cuenta de, pues como de manera importante, ¿no? Organización y sociedad. Entonces, aquí pues te quisiera preguntar, ¿por qué crees que es importante esto de conocer o saber cómo gestionar las emociones en las organizaciones? Pues es importante desde el punto del desarrollo humano, el punto del crecimiento de las personas y del principal elemento que conforma los grupos sociales o las organizaciones. Cuando la persona se siente incapaz o incompetente de hacer frente a una situación que le cause aversión, que le cause conflicto, que le cause preocupación o que le cause dolor incluso, se limita, se detiene, se bloquea y eso pues propicia todos los elementos que hemos comentado y otros más, ¿no? Pero, por ejemplo, el estrés, un síntoma de estrés pues incontrolable y que hablamos de burnout también, ¿no? Hablamos de cuestiones de violencia, cuestiones de agresión, respuestas impulsivas, respuestas inesperadas o respuestas fuera del contexto cotidiano de una organización en donde la gente explota prácticamente, ¿no? Y ahí se ve reflejada esa situación de descontrol en lo que está sintiendo. Regularmente las emociones básicas son claves aquí y pues estamos hablando que hay diferentes definiciones, diferentes clasificaciones, pero en cuatro que coinciden los autores que estudian esta parte de la dimensión emocional, pues está el enojo en primer término. Entonces, este es un factor clave, ¿no? Si no sabemos identificar esta parte de que nos está causando ese enojo, pues vamos a actuar impulsivamente y de manera agresiva sin pensar con quién ni para quién. Y necesitaríamos ahí estrategias de asertividad, ¿no? Para poder decir lo que sentimos, pero sin agredir a los demás. Esto igual nos lleva a la otra emoción, ¿no? La otra emoción que es el miedo. Y el miedo, pues también hace que las personas actúen de manera no tan lógicamente hablando o no tan objetivamente hablando y menos satisfactoria o positiva, ¿no? Y entonces son los dos factores claves ahí. Las otras pues son alegría y tristeza, ¿no? Que de alguna manera también afectan, pero bueno, la alegría
como todo abuso, pues causa mal, ¿no? Pero la alegría sería uno de los factores motivacionales que hacen que la gente pueda responder a una situación. Y aquí viene algo bien interesante, ¿no? Que es este, el contagio emocional. El contagio emocional que tiene que ver con qué tanto yo puedo irradiar lo que siento con mis compañeros y hacer que ellos también se sientan de esa forma. Y me detuve aquí en la alegría porque ese, dije, es el motor, ¿no? Entonces, cuando uno puede irradiar esa felicidad, esa tranquilidad o esa positividad de la que se espera, ¿no? En las organizaciones para poder lograr los objetivos marcados, pues esto es bueno, esto se habla de motivación y la motivación se habla de un nivel más colectivo y más favorable, más propicio y pertinente para el logro de los objetivos, ¿no? Y eso pues genera, pues, el despertar esa felicidad y esa satisfacción y ese placer de estar en la convivencia y en los espacios organizacionales. Lo contrario a los otros dos de los que hablo, ¿no? Tanto el miedo como el enojo, pues generan y además esto también se conecta con algo que es la química del cerebro y la química del cuerpo, ¿no? La oxitocina, la serotonina, el cortisol, ¿no? Que generan ciertos estados de ánimo en las personas y que pueden, tanto para bien, por ejemplo, el cortisol, ¿no? El logro de control o hacer frente al estrés y pues hacer que el ambiente sea positivo. Pero a lo mejor otros que no son desarrollados y que obstaculizan esa parte integral, ¿no? De las organizaciones o esa parte de la convivencia sana dentro de las organizaciones. Claro, aquí pues mencionas como muchas de estas emociones de las que a veces no ponemos atención, pues tienen un factor clave en la organización, ¿no? O sea, cómo se vuelven eh, pues formas para motivarse o sentirse desmotivado y cómo esto tiene consecuencias en los quehaceres o en los objetivos mismos que tiene la organización, ¿no? Organización y sociedad. Ahora, pues a partir de esto, ¿tú qué pensarías que deberían de hacer las organizaciones como para apoyar este elemento tan importante que es la gestión de emociones? Ok. Primero, poner atención a la forma de convivencia de su personal. Y poner atención pues tiene que ver con el acercamiento y el acercamiento social, el acercamiento de las áreas organizativas. En primera instancia, respetando los niveles jerárquicos, los directivos poner atención a la forma de convivencia de sus grupos. Y si te das cuenta con esto, estoy haciendo el enfoque de lo que decían los estudios desde Delton Mayo. Los grupos informales son los que nos van a decir la dinámica de ese grupo, el cómo son realmente, no la parte formal de supervisión, vigilancia y abuso del poder dentro de la interacción social del grupo laboral, ¿no? Entonces es romper con esos paradigmas de la jerarquía, romper con esos paradigmas del temor porque no están vigilando y desarrollar las habilidades sociales más empáticamente entre los grupos de trabajo, romper con esquemas de liderazgo y tratar de vernos de manera más equitativa, donde todos dependemos de todos. Y esa es una de las estrategias socialmente hablando más viables, pero la otra sí, tener una supervisión en cuanto a el estado anímico de las personas, y esto también tiene que ver con un análisis de la situación que psicológicamente tenga una persona dentro del trabajo. Es decir, el contexto tanto interno como externo, pues nos afecta a todos, ¿no? Las preocupaciones que hay en el medio ambiente exterior también influyen en el estado de ánimo de la persona. Entonces, por eso, lo que se busca es tener espacios saludables en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estemos atentos a esos factores psicosociales que se puedan hacer presentes, medir los niveles de estrés, medir los niveles de depresión o de ansiedad, angustia, regularmente, ¿no? Pero que no se convierta eso mm, en un elemento castigador, en un elemento de toma de decisiones drásticas en la organización, ¿no? Sino que sea una herramienta más o un dato más que pueda complementar
el cómo estamos en una situación, ¿no? Y qué medidas tenemos que desarrollar, pero igualmente también brindarle los espacios para desarrollar las habilidades sociales que ahora también han venido a ganar mucho terreno, ¿no? Dentro de este estudio de las organizaciones, porque pues hacen el enfoque más humano y el enfoque más dirigido hacia el elemento clave, que son las interacciones sociales, ¿no? Entonces, esas estrategias serían, y con ello se podría complementar esta parte de la gestión. Si no le damos estrategias o alternativas a las personas dentro de los grupos de trabajo, pues se van a ver muy limitadas y además vamos a hacer crecer su inseguridad o su incertidumbre de ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo manejo? ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Opino o no opino? ¿No? Por ejemplo, en una reunión de trabajo. ¿Sí? La gente teme hablar por la crítica y esto es una práctica social cotidiana, ¿no? Y además aprendida desde ese Sí. aprendizaje social que por ahí nos hablaba Vygotsky en mi campo de participación y que genera estos detalles, ¿no? Que puede ser a favor o puede ser en contra, pero si no tenemos las herramientas y las estrategias para canalizar de esa manera más favorable, hacia los grupos de trabajo, pues entonces nos veríamos perdidos o trataríamos de hacer algo que no es lo que esperan, ¿no? No es lo que se espera Ujú. o no es lo que me satisface y solo lo hago por hacerlo para cumplir. Y por ahí también quisiera citar a una de las autoras que yo tomo en mi tesis, que es Hochschild, y que habla del trabajo emocional, y no solo por la parte de la labor que desarrollamos, porque esto podría ser visionado hacia la parte de los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o psicólogos como un servidor, pero no, eso se extiende a todos los trabajos, porque la emoción está inherente en la persona y está inherente en la actitud, en la disponibilidad, en el comportamiento. Entonces, todo trabajo tiene también su lado emotivo, su lado emocional. Y además, indiscutiblemente, pues porque convivimos con personas, no podemos trabajar solos, ¿no? No hay ningún trabajo que trabajes solo, aunque digan, sí, yo tengo un autoempleo, sí, pero interactúas con tu cliente, interactúas con tu Claro. proveedor, interactúas con diferentes personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Si que se quiere gestionar la emoción, se tendría que prestar atención en la forma en cómo se está dando la convivencia y en la forma en cómo se está desarrollando una comunicación de manera más asertiva. Sí, pues aquí mencionas como diferentes elementos muy importantes, ¿no? Como de cómo las organizaciones deberían de poner atención en esto, debido a que es algo que incide pues en cumplir sus objetivos, en sus estrategias, en sus tareas, pero también pues el bienestar, la parte del bienestar de las personas, ¿no? El hecho de que las personas para sentirnos bien y motivadas, pues tenemos que estar bien emocionalmente y aparte tener una buena relación con otros, ¿no? El establecimiento de la relación con los otros, que es algo muy importante y que aparte pareciera, o sea, a mí me parece como muy, tal vez obvio, ¿no? Como de, claro, pues si somos personas y tenemos emociones y eso es lo que nos mueve, ¿por qué las organizaciones no le ponen tanta atención, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención tu trabajo de tesis cuando lo estabas desarrollando, de que estábamos ahí en el seminario y se me hizo como muy, muy interesante. Organización y sociedad. Y pues también te quería como preguntar un poco para cerrar, pues de esto que estudiaste en tu tesis doctoral, pues en qué ha derivado de manera investigativa y qué crees que faltaría por analizar sobre las emociones. Híjole, fíjate que abre puerta para varias aristas, ¿no? Para varias oportunidades de desarrollo investigativo, que afortunadamente a partir de sí, ese trabajo de tesis que elaboro, pues se fueron presentando oportunidades en otros centros de trabajo, para ir descubriendo algunos de los puntos claves ahí, ¿no? Entonces, hace poco incluso me topé con varias lecturas sobre algo que se llama conexión humana dentro de las organizaciones. Y por ahí alguien lo trataba de clasificar como la respuesta, el antídoto, la receta ante los problemas o conflictos sociales o conflictos interpersonales dentro de las organizaciones. Y pues de alguna manera es cierto, ¿no? Porque pues ahí es donde está el campo de investigación.
qué tanto la emoción puede contribuir en la colaboración de las personas, qué tanto la emoción puede incentivar la motivación intrínseca incluso de la parte laboral, qué tanto la emoción puede llevar a establecer un compromiso, que es algo que yo descubro en mi investigación, ¿no? Qué tanto es el motor de apoyo para que el compromiso se consolide en la parte cultural de una organización, ¿no? Y entonces también verlo desde la antropología y la sociología, cómo toman el interés por esta parte o esta dimensión humana de las emociones y la ven como un elemento cultural, como un artefacto, incluso alguien por ahí lo menciona, ¿no? Como un artefacto que puede detonar el bienestar dentro de un grupo social o dentro de un grupo laboral formal. Y estas oportunidades de aprendizaje creo que nos llevan mucho a interesarnos, ¿no? Sobre el comportamiento, sobre la dinámica, sobre la parte motivacional, como ya lo dije, sobre la parte de cómo la persona misma puede autodesarrollarse dentro de esa organización a través de las experiencias propias que va teniendo. Entonces podemos hablar de una cuestión autodidáctica de la misma persona dentro de los entornos laborales a partir de esas experiencias, siempre y cuando las visiones de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos lleva a eh, confirmar lo que Salovey o Goleman dice, ¿no? De la inteligencia emocional y de poder tener una comunicación más sana en nuestra vida diaria incluso, ¿no? Entonces, esa Claro. parte yo creo que nos deja de productividad todo este trabajo investigativo. Claro, pues invitar también a todas las personas a que vean pues su tesis doctoral. Está ahí en WAMI, creo que es bastante interesante, por eso a mí la verdad creo que me gusta mucho este tema, porque creo que es algo que está ahí todo el tiempo, pero nadie como que le pone tanta atención. Entonces me parece muy importante y necesario hablar de las emociones en las organizaciones. Y pues nada, Ray, muchas gracias por esta pues por este breve pero importante, este, que nos veniste a contar tu trabajo de investigación y también pues en qué ha derivado. Claro, no, a ti, a ustedes, agradezco este espacio y espero que no sea el único, porque pues como bien lo dije, no hay varias cosas que podemos hablar y podemos profundizar y podemos puntualizar, porque se abre así el abanico, ¿no? De diferentes tópicos que pueden abordarse a través de esta parte de las emociones. Y esto pues va a permanecer durante todo. Mientras existamos las personas, existirán las emociones. Y mientras existan las emociones, pues estarán vertidas en todo grupo social, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias, Ray. No, a ti, al contrario. Hasta luego. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.